El Eterno les bendiga, mis amados hermanos. Quiero continuar con el estudio de Isaías 53 y quiero ir a los versos 3 al 7. Y aquí pues dice que el Mesías, hablando ya desde el contexto de lo que se está hablando, que nos habla de alguien que fue desfigurado porque fue maltratado, que es el siervo, que a pesar de todo eso será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy alto, en el cual ese sufrimiento y todo lo que pasó asombró a todos, pero que también las naciones van a cerrar su boca y se van a sorprender y asombrar cuando ellos comprendan y entiendan estas cosas que hoy, por la dureza de sus corazones, no han querido entender. Entonces hace la pregunta: ¿quién ha creído el anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder, el brazo, el que viene a sembrar la palabra, el que trae el nuevo pacto? Y luego dice que este subirá cual renuevo. Y hablamos del renuevo, que es la raíz de David. Está hablando de una tierra seca, de un árbol que fue cortado y que está seco, no hay aguas, hay mucha religiosidad, pero no están produciendo las verdaderas aguas de vida eterna, lo cual Él viene a traer, y que aquel que en Él cree, pues de su interior van a correr estos ríos de agua viva. Pero este siervo, Yeshua, sería despreciado y desechado entre los hombres. Y dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Elohim cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si bien yo pudiera llevar todos estos textos, explicarlo con el Nuevo Testamento sería bastante fácil, pero yo quiero explicarlo desde la misma ley, profetas, el Tanaj, la explicación, por la razón de que estamos viviendo en un tiempo donde personas que eran cristianas, que vienen a las raíces hebreas, terminan negando el Mesías porque se encuentran con rabinos que le dicen que no, que ellos no lo desecharon, que este capítulo se refiere a Israel, que nadie puede pagar por los pecados de otro, y bueno, una serie de situaciones que no se comprenden, y lo cual hace que estas personas que estuvieron un día dentro del cristianismo nunca conocieron a Yeshua, porque si lo hubieran conocido no lo hubieran dejado. Pero todavía pues hay que pedir misericordia, y de que en algún momento alguien que escuche este mensaje y lo entienda, lo pueda hablar y explicárselo y alcanzar esa alma para que regrese. También para algunos que aún no le conocen, porque han pasado toda su vida quizás dentro de una doctrina errada, escuchan este mensaje y digan, bueno, déjame revisar todo esto y sea más afirmado en su fe. Entonces es importante poder explicar las Escrituras desde su contexto original. ¿Qué era realmente lo que hacían los apóstoles? El Nuevo Testamento no existía. Ellos traían la Escritura y mostraban por los hechos que ellos fueron testigos, que ellos vieron, presenciaron, que de Yeshua hablaba Moisés, hablaron los profetas,
y está por todos los salmos, lo cual él mismo dijo que vino a cumplir lo escrito de él. Y que la palabra todo se va a cumplir, es perfecta. Entonces vamos a ver, aquí la palabra despreciado es basá en el hebreo y significa alguien que es desestimado, desechado, menospreciado, o sea, alguien que es tenido en poco, alguien que no se valora, o sea, no tiene valor. También es alguien que es abatido y rechazado. También aquí se usa la palabra shadel, que es alguien que no quiso oír. O sea, alguien que trae un mensaje, pero ese mensaje que trae, nadie lo quiere oír, es despreciado, no se toma en cuenta. Y miren qué casualidad que él dijo que Yeshua dijo, si ustedes lo aborrecen, a mí también recuerden que me aborrecieron primero. O sea, no se sorprendan, no le van a querer oír. Y cuando los profetas enviaban en los tiempos cercanos a la tribulación, el pueblo pues no quería escuchar y venía el juicio. Entonces, siempre vemos en la Escritura que es lo mismo. El pueblo deja la ley, Elohim levanta profetas que le digan la verdad. Estos profetas son puestos en la cárcel, muertos, apedreados, nadie lo escucha. Viene Yeshua y trae el mensaje. Entonces, también es desechado, aunque no por todos, porque si hubiera sido desechado por todos, nosotros no tuviéramos el mensaje hoy. Entonces, Él siempre preserva un remanente. Este remanente lo envía por las naciones hasta que, mire, llegó la verdad a nosotros. Y también, bueno, Elohim intercede para hacernos llegar esa luz. Entonces, vamos a ver, aquí dice que es un varón de dolores. La palabra aquí para dolores es el hebreo makov. Significa alguien que se le es producido tristeza, aflicción, también sentir dolor. Cuando tú traes un mensaje y las personas lo rechazan, eso trae tristeza. Y si a eso tú le sumas que la persona te comienza a burlar de ti, o a hablar, o a difamarte, o a tenerte de loco, o a decir que caíste de la gracia, o a decirte que tú estás judaizando, o cuantas cosas, o que es un demonio el que te habla, o que es un demonio que tú le sirves, o que tú eres bruja. O sea, todas esas cosas, eso produce tristeza. Pero la tristeza que produce en el mensajero no es en sí propia, sino el corazón de Yeshua que se arruga, se entristece porque Él ama a sus ovejas y quiere que las ovejas escuchen su voz a través de esta persona que envía para que reflexione y vuelva a Él y le conozca. Entonces, a eso es lo que produce este dolor. Entonces, Yeshua trae este mensaje, hay un rechazo y Él es experimentado una y otra vez en este quebrantamiento, en este dolor. Ahí lo dice que es un varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, es un conocedor de sufrimiento. O sea, conoció el verdadero rechazo, la traición, el sufrimiento, la acusación, el dolor y todo lo que le hicieron. Y dice, no lo estimamos. O sea, no tenía valor para aquellos que le escuchaban. Y hoy Israel tampoco es tomado en cuenta, tampoco es estimado. Y todo el que está llevando la verdad es tenido en poco y es despreciado. Por eso dice que también su pueblo sería llevado como oveja al matadero. Entonces hay profecías de este desprecio al Mesías, a Yeshua, y vamos a dar algunos ejemplos. Salmos 89, 38 dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Esta palabra ungido es 4899 del Strong hebreo, que significa Mashiach, el Mesías. Tú, dice, lo has desechado y lo has menospreciado. Entonces, este nombre Mesías significa, o este título, una persona consagrada como un rey, un sacerdote o un santo. Yeshua es rey, es sacerdote y es santo, es justo
es ese Cohen Gadol y es el Melech, el rey de Israel. En Salmo 2:2 dice, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos a una contra Yahweh y contra su ungido, su Mesías, su rey, su sacerdote, contra su santo, el santo de Israel. Ahí está. Y este Salmo 2 y el Salmo 89, cuando lo lees en contexto, te vas a dar cuenta que está hablando de Yeshua, porque el mismo Salmo 2 lo dice. Este es mi hijo, este es mi rey. El mismo Salmo 89 lo dice, mi primogénito, mi unigénito, el ungido, el que yo he levantado. Y nos habla del castigo que se viene porque han rechazado la ley y los mandamientos. Vamos a ver también en Daniel capítulo 9, en el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, eso está clarísimo y es la misma palabra, al ungido de Adonai, al rey, sacerdote o santo, esa persona consagrada. Se le va a quitar la vida y dice, pero no por sí. En el interlineal dice que él será cortado. Esta palabra cortado es karat, que también significa morir, pero también es cortar una alianza. O sea que está haciendo referencia a cortar un pacto por medio de su muerte. Esta palabra de cortar un pacto, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando se hacía una alianza y se cortaba la carne en dos partes. Eso lo puedes ver en Génesis 15, cuando Elohim hace este pacto y le hace la promesa a Abraham y le dice que su pueblo iría en esclavitud por 400 años. Y ahí pone los animales de un lado, los animales del otro y hace este pacto. Entonces, vamos a ver en el verso 4, dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades. Aquí la palabra enfermedad es cholí, que significa las miserias, la calamidad, la ansiedad, el quebranto, y que Él cargó nuestros padecimientos. La palabra cargó aquí es makov, o sea, Él se llevó nuestras tristezas, dolor, lo llevó como una carga fuerte, lo sufrió, lo soportó. Dice que lo tuvimos o lo consideramos golpeado, azotado y afligido por Elohim. O sea, como que fue Elohim que lo azotó, como si él hubiese hecho algo malo para merecerse eso. Como si fuera su maldad, pero no fue por él. Y aquí lo va a ir explicando. La Escritura dice que para nosotros no existe una medicina o una cura en este mundo por tanta maldad extrema. Por la ley tendríamos que morir. Entonces, en la aflicción de Yeshua, recuerden que él le pregunta al Padre que si no había otra manera, porque el sufrimiento pues era grande. Entonces, aquí está diciendo que él fue herido, él fue azotado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sabe? Moler algo es aplastarlo. Y que el castigo de nuestra paz, o sea, para nosotros alcanzar esa reconciliación con Elohim, no había cura. O sea, no se podía. Entonces dice que entonces, por esa paz, Él toma nuestro lugar y por su herida, por su llaga, por su muerte, nosotros alcanzamos la sanidad que era inalcanzable. Entonces, vamos a ver lo que dice Jeremías 30, del verso 12 al 17. Dice, porque así ha dicho Adonai, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel.
a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. O sea, tus enemigos serán destruidos, esos que llevaron cautivo a su pueblo, y una vez más viene el antimesías y va a hacer lo mismo, porque se viene pues este quebrantamiento para su pueblo, pero hay una medicina. Esa medicina Él la está dando hoy, pero la mayoría no la quieren porque creen en su orgullo que no la necesitan, pero no han entendido el nuevo pacto. Entonces, si no están en pacto, están fuera. Y si están fuera, el castigo de las naciones cae sobre ellos. Por eso le dice a su pueblo: pueblo mío, sal de la Babilonia para que no te toque parte de sus plagas. Y la plaga tiene que ver con esta herida, quebrantamiento, dolor, azote de adversario cruel. Entonces, en el verso 17, mira, para ellos, las naciones, ellos serán destruidos. Mira, lo dice el verso 11. Yo estoy contigo para salvarte, dice Adonai. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Escucha. Y si leemos antes, en el verso 7 nos habla de la angustia para Jacob, de donde su pueblo será librado, será salvo de ella. Entonces, está la angustia, que es la gran tribulación que viene, porque el pueblo pues ha rechazado el mensaje. ¿Quién ha creído al anuncio? No, lo han rechazado. A veces pensamos, oh no, los judíos no creyeron al anuncio. No, hoy en día no creen a la verdad. Están aferrados a múltiples y miles de doctrinas diferentes, alejadas de la verdad. Estamos en el tiempo de la apostasía, pero no lo quieren creer hasta que venga la tribulación. Entonces, luego dice en el verso 17, más yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice Adonai, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Está hablando de su pueblo que está entre las naciones, donde Él los va a multiplicar, estarán felices, estarán agradecidos, dice en el verso 19, que de ellos saldrá acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, lo voy a multiplicar. Y dice el verso 20, y serán sus hijos como antes, y su congregación, su iglesia, congregación, delante de mí será confirmada, y voy a castigar a tus opresores. Entonces, nos está hablando de eso, y al final, mire lo que dice el verso 22. Me seréis por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. O sea, el que quiera decir que esto se cumplió hace mucho, está errado, está equivocado, porque la palabra está aquí muy clara. Entonces, bueno, aquí vemos que viene esta sanidad, pero la sanidad es la misma palabra, el nuevo pacto. Sus promesas, cuando Él pone la ley en el corazón, ¿verdad? Por medio de su espíritu, cosa que hoy pues rechazan porque dicen, no, que la ley fue abolida. Pues el nuevo pacto es la ley en la mente y el corazón. Bueno, entonces Él trae esa palabra, la envía cuando ve a su pueblo en sufrimiento. Dice que entonces en la tribulación me buscarán cuando yo pues los castigue, lo dice en muchos lugares de la Escritura, pero por darle un ejemplo lo puede encontrar en Isaías 26. Entonces, bueno, luego en el Salmo 107, verso 20, 21, dice, envió su palabra y lo sanó. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fíjense que Él envía la palabra y lo sana, porque Él es bueno. Dice que va a tener misericordia. En la ira tendrá misericordia. Entonces, Él nada hizo. Yeshua
no cometió maldad ni pecado. O sea, todo esto es por nuestra culpa. Su azote fue por nosotros. Lo dice en el verso 5, el herido fue por mi rebelión, por mi pecado. La razón la podemos leer en el verso 6. Dice, todos, nos descarriamos como ovejas. Ahora, descarriados, errados, apartados del camino de la verdad. Ahí estábamos todos. Hay unos pocos que han regresado, pero la gran mayoría hoy están descarriados creyendo a doctrinas que no son. Y por eso hay tantas doctrinas diferentes. Entonces, hay profecías que decían que sus ovejas iban a ser descarriadas. Vamos a ver algunos ejemplos. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. A ver, ¿quién está haciendo errar a las ovejas? Los pastores. Le están dando falsa palabra, pero las ovejas deberían estudiar, pero no, porque escuchan a estos pastores y a todos le dicen amén, en vez de ir a las escrituras y revisar. Y dice, por los montes, esos pastores las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Podemos ver también en Ezequiel 34, nos habla de lo mismo, Jeremías 23, y hay un juicio para estos pastores. Hoy son muchos, pero muchos que están desviando al pueblo. Hay que tener discernimiento para ver estas cosas. Primera de Pedro 2:25 dice, pues ustedes erais como ovejas descarriadas, mas ahora han vuelto. O sea, ya están convertidos al pastor y guardián de vuestras almas. El pastor, guardián de tu alma, es Yeshua. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mateo 15:24, Yeshua respondió, me enviaron, o sea, fui enviado por el Padre, para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Elohim, que es el pueblo de Israel. Si leemos todo el verso completo, el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál camino? Los caminos que al hombre le parecen derechos. Estos caminos son las religiones. Bueno, uno cree que la religión y el camino es la católica. Otro cree que son los mormones. Otro cree que son los protestantes o los testigos de Jehová o los metodistas, los bautistas. O sea, hay muchas ramas y denominaciones. Y bueno, otros dicen que es el judaísmo, por ejemplo. Otros dicen que es el islam. Fíjense que fui a buscar cuántas denominaciones cristianas hoy existen. Y dice que según un estudio a mediados del 2023 hay 47,300 denominaciones y ritos cristianos. Entonces, imagínense, por eso está diciendo que cada cual se apartó por su camino, el que le pareció mejor. Pero hay un solo camino y se llama Yeshua y está en su palabra, su Torah, de la manera que su espíritu nos lleva a toda verdad y no hay mentira en él. Entonces hay una verdad y debiéramos estar todos unidos con una misma mente y corazón, pero ustedes saben que no es así. Por eso se vienen los juicios para él procesar a su pueblo y entrarlos como una sola familia. Entonces todos se fueron por su camino. Entonces, ¿qué hizo Elohim? Pues cargó en él nuestro desvío, nuestro pecado, para luego entonces a través de Yeshua pasar este proceso de tribulación y entrarnos en su reino, ya que en su ira Él tendrá misericordia. Miren, en Romanos 11:32 dice así, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia. Y aquí el que diga que no, yo nunca fui desobediente o yo nunca he pecado, pues es mentiroso, porque la palabra dice que todos pecamos y que no hay hombre que exista y no peque. Todos estuvimos sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, diferentes caminos, religiones, apartados, mucha confusión, apostasía, pero todo ese pecado fue
cargado en una oveja, en el cordero que quita el pecado del mundo, en Yeshua. Entonces fíjense que cargar el pecado tiene que ver con la oveja del sacrificio, y esto nos lleva a Yom Kippur, al día del perdón. Entonces, la palabra cargó es pagá, que significa afectar por accidente o violencia, arremeter o herir. Entonces, él fue herido por mi rebelión, por mi culpa. En el verso 5, la palabra herido es shalal, donde dice, él herido fue por nuestras rebeliones. Esa palabra shalal significa perforado. O sea, sus manos y sus pies fueron perforados. También shalal significa profanar a una persona, lugar o cosa. Yeshua fue altamente profanado, ya que él fue consagrado para Elohim. Profanar es tratar algo o alguien que es sagrado sin el debido respeto, o sea, deshonrarlo. Entonces, Yeshua es digno de respeto, es digno de honrar. Y vamos a ver más adelante en el capítulo donde vemos que Yeshua nunca hizo maldad ni pecado. Fue cordero perfecto hasta la muerte. Soportó el dolor, las acusaciones, insultos, falta de respeto. Y en esa angustia fue llevado al matadero. Él, siendo rey y dueño de todo lo del Padre, no usó la fuerza, sino que se sometió por amor, por nuestro bien, cumpliendo lo escrito en cuanto a que su muerte vendría a acontecer por el rechazo de esa generación que él vino. Si nos vamos a Lucas 9, 22 al 26, dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estas fueron palabras de Yeshua, pero ellos en ese momento no entendían. Pero si se fijan también, en Marcos 12:10 dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido. O sea, eso también estaba escrito en el Salmo 118. Dice en el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Adonai. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, oh Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y estas fueron palabras que también dijo Yeshua. Entonces todo está escrito. Simplemente es traer la escritura, mostrar a Yeshua, ¿verdad? Y probar a aquellos incrédulos que no creen que Yeshua es la palabra. Él es toda la escritura, desde el principio al fin. Y esas son cosas para nosotros, pues, maravillarnos y ver la perfección, y también entender que todo lo que Él dijo que Él va a hacer, Él lo va a cumplir. Y ahí tenemos puesta nuestra esperanza fiel en su palabra. Entonces vemos que fue despreciado, está profetizado, y que Él sería como este cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ya esto estaba anunciado desde el Génesis, el cordero inocente que vistió a Adán y Eva, la simiente de la mujer que va a herir al diablo en la cabeza, el cordero proveído en el monte Moriah, donde se construyó el templo, donde subió Abraham a ofrecer a su único y amado hijo. Estaba simbolizando a Yeshua, el cual Elohim detuvo y proveyó el cordero. Ese mismo cordero de Pesaj que salvó a los primogénitos de Israel en Egipto, y de aquellos egipcios que creyeron y pusieron la sangre en la puerta. Ellos salieron unidos al pueblo de Israel, al desierto. Es el mismo cordero de Yom Kippur, del día de la expiación, que en un futuro expiaría el pecado de su pueblo. Por eso aquí nos habla de que Yeshua, como cordero, fue llevado al matadero. O sea, está hablando del siervo. ¿Quién ha creído el anuncio?
O sea, está hablando del siervo que sería exaltado, desfigurado, despreciado, pero que es un cordero llevado al matadero y que enmudeció y no abrió su boca, sufriendo esa injusticia, ya que él no cometió pecado. Pero a la vez el cordero perfecto que cargó nuestras culpas, como se hacía siempre en Israel. Él se entregó por amor como ofrenda, tomando nuestro lugar, ya que eso mismo se hacía con los corderos por el pecado del pueblo. O sea, es increíble cómo hoy hay gente que tienes tú que enseñarle estas cosas porque el enemigo ha venido a torcer y negar a Yeshua como el cordero. Y la misma palabra lo confirma. Estaba ya profetizado todo esto y tiene su cumplimiento perfecto. Lo voy a dejar hasta este verso 7. Pero todo esto se cumple y lo relatado por muchos testigos está en todo el Nuevo Testamento, pero el punto de este tema es ver a Yeshua desde la Torá, el Tanaj, o sea, los profetas, los salmos. Yeshua es también el Cohen Gadol, el que lleva su sangre al lugar santísimo en los cielos. Y todo esto es un simbolismo, hermanos. Entonces, Moisés hizo el arca del pacto, el santuario, según el original. Por eso en Apocalipsis vemos que el templo en el cielo se abre y esa arca del pacto se muestra. Pero en fin, tenemos que entender que son cosas simbólicas para que se nos haga más fácil a nosotros con lo físico entender las cosas espirituales. Y todo lo que se hacía en el templo es simbolismo de la verdadera adoración en espíritu y verdad. En Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Porque así, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el santuario, se le dijo así, pon atención y hazlo todo de acuerdo con el modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, ahí está también las fiestas, es simbolismo, ¿verdad? Y es tratar de entender estas cosas visuales, donde el Padre nos pone a practicarla, a verla para poder llevarnos al entendimiento espiritual. Es como, por darle un ejemplo, el incienso simboliza las oraciones de los santos, la sangre del cordero simboliza la sabiduría, la esencia, lo que el Padre es, su Espíritu Santo, igual que el aceite. Entonces, vemos que todo simboliza algo para hacernos entender, ya que nosotros, pues, como somos humanos y queremos ver las cosas, se nos va explicando como niños para llevarnos a lo que es el plano espiritual y entender, ya que adoramos al Elohim invisible y dice que Él debe ser adorado en espíritu y verdad. Entonces, bueno, así también, pues el cordero es simbólico, ¿entiendes? Se tenía que buscar limpio, pero se iba a marcar a Yeshua como limpio, sin mancha y sin pecado, y nunca pecó. Y tomó nuestro lugar como ese segundo Adán para, a través de él, llevarnos al paraíso, a la vida eterna otra vez. Entonces, amados, lo dejo aquí porque estos temas son muy largos, pero espero que le haya sido de mucha bendición como a mí. Shalom.